Dios le bendiga a todos en esta mañana. Un saludo desde aquí, desde Santiago de Chile, la comuna de Maipú. Un saludo del Ministerio Semilla de Vida y de mi familia y de todos los que estamos acá. Dios les bendiga grandemente en este día para compartir este día de invierno. Ha llovido, ya está haciendo un poco de frío, pero gracias a Dios por todo, amén. Seamos agradecidos con Dios por todo, por las estaciones, sea invierno, sea verano, sea primavera, sea otoño. Seamos agradecidos con Dios. Estamos en otoño aquí, pero se viene un otoño muy frío. Entonces, un saludo muy especial a todos los hermanos en Latinoamérica, de Europa y parte de África, donde Dios nos permite llegar con la palabra. Que el nombre de Dios y su palabra corra y sea glorificado a través de esto. Así que estamos aquí en este Ministerio de Semilla de Vida, dándole una bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra. Y hemos venido tocando un tema de fe al límite y hoy nos toca una fe obediente, ¿no? El tema de hoy es la fe obediente. Y nos vamos a enfocar en Abraham, venimos hablando de Abraham y de su esposa Sara. Y lo que implica la fe de este hombre, por algo es llamado el padre de la fe. Y anoche estaba meditando, todos estos días he venido meditando en este tema, pero anoche estaba concretando el mensaje, haciendo el bosquejo, desarrollando el sermón. Y meditaba, la verdad que terminé a las 3:30 de la mañana. Pero, ¿sabe qué? Fui profundamente conmovido anoche, la verdad que sí. Al hacer este mensaje, al desarrollarlo, hubo una conmoción fuerte en mi corazón. Me hizo meditar muchas cosas extraordinarias. El pasaje de Génesis 22, donde se desarrolla la historia, del 1 al 14, y que también tiene una base en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, me llaman profundamente la atención. Si hay un pasaje, humanamente hablando, que describe un drama, una situación bien difícil, bien emocional, que pega en el alma, que pega en lo profundo del corazón, es esta, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esa situación yo me ponía a pensar y a meditar un poco como si estuviera viviendo el momento, imaginando muchas cosas, pensando, analizando, reflexionando, meditando. Y la verdad que conmueve este pasaje profundamente, y sobre todo los que somos padres, esta situación que pasó a Abraham y de cómo la pasó, nos desafía, nos conmueve, a mí me conmueve. Dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por la oportunidad, gracias por este día hermoso que nos regalas, por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de la gracia y de la bondad, Dios. Queremos darte gracias en este día domingo, Dios mío, que nos permites meditar en tu palabra, que tenemos el don de la vida, que tú nos prodigas, que tú nos regalas, y el don de la salud y de la fortaleza. Tú das fuerzas, Dios mío, al que no le tiene ningunas, como decía el devocional. Tú nos das fuerzas nuevas, ánimo nuevo, salud nueva hoy, Señor. Fortaleza nueva hoy. Permítenos, Dios mío, meditar en tu palabra de manera consciente, de manera profunda, de manera honesta, de manera totalmente franca, sincera delante de ti, Dios. Que tu palabra hoy sea un espejo al alma, Señor. Que tu palabra hoy sea una fortaleza, un aliento para todo aquel que lo recibe y que lo escucha y que de alguna manera tendrá acceso a la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En el bendito nombre de Jesús. Sea la gloria a ti, Padre bueno, fiel y justo. A ti, amado Hijo, y a ti, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.
Como les decía, si hay alguien que manifestó una fe al límite, fue Abraham. Abraham nos enseña que es una fe al límite. Por algo fue llamado el padre de la fe. Y yo me pongo a mirar y a analizar la vida de Abraham. La vida de Abraham fue una vida de fe, totalmente. Y hay cosas que he meditado y de alguna manera sé que todos lo pensamos. Y es que la vida cristiana se llega a ser una vida de fe. Por algo dice la Biblia, lo dicen 4 veces, que el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Y de verdad, uno llega a ver que la vida cristiana es un aprendizaje de fe, una vida de fe. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea y es la voluntad y el propósito y el querer de Dios. Que cada uno de sus hijos aprendamos a vivir por la fe en Él, en su palabra, en sus promesas, por la fe en su voluntad, en sus propósitos, por la fe en sus designios, por la fe en su soberanía y en lo que Él tiene para nosotros, que aunque a veces no lo conocemos todo. Y aquí vemos una fe obediente, una fe vivencial, una fe, o sea, Abraham vivió la fe, vivenció, la practicó, la experimentó y vivió por la fe. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y eso está en Génesis capítulo 22, vayamos allá para poder analizar la historia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí ya se llamaba Abraham. Ya le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénito, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y comienza diciendo, y probó Dios, aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. O sea, Dios sí prueba. Dios prueba a sus hijos. Ahora, la intención de Dios, o sea, Dios siempre tiene propósitos cuando prueba. O sea, las pruebas de Dios siempre tendrán un plan, un propósito y un resultado. O sea, Dios sí prueba y prueba a sus hijos. Es diferente cuando es ataque del enemigo, es diferente. Pero Dios sí prueba a sus hijos y los prueba para bien. La prueba que Dios envía, la envía para crecimiento, la envía para desarrollo, la envía para aprender cosas nuevas, para conocer a Dios. O sea, la prueba que Dios da tiene ese propósito. Porque a través de la prueba Dios se da a conocer más. A través de la prueba Dios nos proyecta un nuevo nivel de fe, de relación, de conocimiento, de revelación, de entendimiento. O sea, la prueba es para subirnos de nivel. Eso quiere decir que cuando usted o yo somos probados, es que Dios quiere proyectarnos a un nuevo nivel. A un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel de entendimiento y conocimiento de Dios, a un nuevo nivel de obediencia, a un nuevo nivel de fe. O sea que si está siendo probado, mamá, no se preocupe. Ahora, si es ataque del enemigo, pues hay un recurso, usar el poder del nombre de Jesús y rechazar el ataque, sostenerse por la fe. Y dice la Biblia que si el diablo ataca no importa, porque si usted se mantiene firme en la fe, huirá de vosotros, al resistirlo, dice Dios. Pero dice, Dios lo probó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios prueba a Abraham? El propósito de la prueba es conocer el corazón de Abraham, aunque Dios obviamente ya lo conocía. ¿Sí me entiende? Dios ya conocía, pues obviamente que
Dios siempre manifiesta un atributo divino que se llama la presciencia, que es previo conocimiento. Presciencia, conocimiento previo, anticipado de las cosas. O sea, Dios ya conocía la reacción de Abraham, ya sabía lo que iba a hacer, todo el proceso, obvio. Pero era necesario que Abraham lo pasara para que Abraham creciera. O sea, era necesario que Abraham pasara ese proceso, pasara esa instancia, esa prueba, para que Abraham realmente llegara a ser el padre de una nación. Para que Dios lograra hacer en Abraham todas las cosas que planeaba y que tenía destinadas a hacer en Abraham. Pero si no lo pasa por la prueba, Abraham no llega a ser el Abraham que fue. Entonces Dios lo prueba, ese es el propósito de la prueba. Entonces hay varias cosas que yo apunté. Ahora, la prueba que Dios le hizo a Abraham fue doble, porque Dios probó su fe y su obediencia. Entonces la prueba de Abraham que fue doble, entonces Dios probó la fe de Abraham. A ver, fe sí en la orden de Dios, o sea, Dios le estaba diciendo algo a Abraham. Fe en la orden de Dios, o sea, creerle a la orden de Dios. Eso es importante. Abraham tenía que creer a lo que Dios le estaba diciendo, a la orden que Dios le estaba dando. ¿Y qué le dice Dios? Sacrifica a tu hijo. Mire cómo es la orden de Dios. Dijo el versículo 2. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué bueno. O sea, la disposición siempre de Abraham, ¿cierto? Abraham siempre estuvo dispuesto para Dios. La pregunta, somos nosotros realmente dispuestos para Dios cuando nos llama, cuando Él quiere hacer algo en nosotros? Él dice, heme aquí, ¿para qué? O sea, esa disposición, eso es lo que Dios quiere. Gente que cuando Dios lo busca, cuando Dios le habla, cuando Dios le dice algo, bueno, Señor, aquí estoy. Porque es que a veces pensamos nosotros que Dios debe estar disponible para nosotros. Y sí, ojalá fuera así siempre. O bueno, la Biblia nos da a entender que sí, así es. Que Dios siempre está dispuesto para sus hijos. Pero la pregunta es, cuando Dios te requiere, ¿tú estás dispuesto para Él? Y Abraham dice, heme aquí, Señor. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir? Y eso es bueno. Y dijo, toma ahora tu hijo. Ahora tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, tremendo. O sea, la fe allí fue probada. ¿Por qué? ¿Realmente lo que me está diciendo Dios es de Dios? Ahora, Abraham tenía que tener seguridad de que Dios le estaba hablando. O sea, Abraham conocía la voz de Dios. Abraham debía estar seguro de que esa voz era de Dios, porque no podía ser, esto es del diablo, diría. Cualquiera de nosotros, no, pues esto es del diablo. No, Abraham tenía fe en que Dios le estaba hablando. Fe en su relación con Dios. O sea, Abraham tenía bien seguridad de que tenía una relación con Dios, firme. Una relación con Dios verdadera, genuina. O sea, ahí había una fe probada a la orden de Dios. Ahora, pensemos por un momento, culturalmente había muchas tribus y naciones y comunidades que era normal el sacrificio humano para sus dioses. Supuestamente los dioses de ellos exigían sacrificios humanos. Por ejemplo, Baal, habían varios Baales, pero el principal, la gente le ofrecía sacrificios humanos y niños quemados al fuego. O sea, el bebé lo tiraban a una hoguera. O sea, y esa era normal en la cultura. Habían varios dioses. Tamuz, Baal, Acera, Astarte, Baal, Peor, había muchos. Y era común para la cultura
ofrecer sacrificios humanos. Pero Abraham sabía que a Dios no le gustaban los sacrificios humanos y no pedía eso. Entonces imagine el choque intelectual, el choque emocional, el choque teológico, el choque intelectual que él tuvo, pero si Dios no exige eso. O sea, tremendo entender eso, cómo Dios me da esa orden. Pero él le creía a Dios, porque no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo. Tratar de entender eso, porque dice, pero si Dios no le gusta ni pide nunca sacrificios humanos, ¿por qué me está pidiendo eso? Me imagino el choque intelectual de Abraham en ese momento. Como todos nosotros hubiéramos pensado muchas cosas, él también. Pero no lo vemos alegar, no lo vemos reclamar, no lo vemos enojarse. Él creía a la orden de Dios, listo, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Yo creo que lo que estás haciendo es lo correcto. Tú eres un Dios justo. ¿Por qué lo haces? No entiendo. Ahora, hay una razón de ser. Dios quería probar a Abraham mismo si realmente Abraham tenía en primer lugar a Dios que a su hijo. Por eso mire la orden. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Ya tenía a Ismael, pero era el hijo según la carne, como lo dice Gálatas. Porque Abraham tuvo 2 hijos, ¿cierto? Pues, aparte de estos, 2 principales, ¿cierto? Pero tuvo 2 hijos, principalmente hablando de los que se habla en la historia. Entonces, uno fue según la carne, que se llamó Ismael. La Biblia lo dice. Según la carne, ¿por qué? Porque fue la idea de Sara y también él colaboró. Él dijo, mire, ya sabemos la historia, ¿no? Pues culturalmente se acostumbra en la cultura de estos sectores y de donde nosotros que la esclava tenga un hijo y que cuando vaya a dar a luz el parto, ella se siente encima de la jefa, de la ama, y ella simule también estando en el parto, y sobre ella nazca. Entonces ese hijo que tenía la esclava se le asignaba a la dueña, a la ama, o sea, a la jefa. Y era culturalmente aceptado y era normal. O sea, la esclava tenía un hijo por la que no podía tener. Dijo, pues yo creo que a veces pensamos que ayudarle a Dios, o sea, lo que hizo Sara, dije, bueno, ayudémosle a Dios. Yo creo en él, pero debo una ayudita. Y esa fue la parte humana. Por eso dice Gálatas que Ismael es el hijo según la carne, o sea, según la idea del hombre, según las ideas y el esfuerzo humano. Isaac es el hijo de la promesa, por influencia y el poder de Dios. Porque recuerde, cuando Dios le promete a Abraham tener hijos, tiene 75 años. Pero la promesa se demora 25 años en cumplirse. Bastante tiempo. Imagínense esperando la promesa 25 años. Dios se toma a veces su tiempo. No porque no pueda hacerlo, no lo quiera hacer o esté ocupado. Simplemente está probando y caminando, o sea, desarrollando en Abraham una fe perseverante, una fe constante, una fe a pesar del tiempo. Dios me prometió. Ahora, la mujer de él le llevaba 10 años a Sara. O sea, cuando recibe Sara la promesa, tiene 65 y él tiene 75. Y Dios le vuelve a reiterar la promesa cuando él tiene 99. Ya había pasado el proceso de Ismael, ya Ismael tenía como 15, 16 años. Ya era un adolescente. Parecía que ya no, pero Dios le reitera la promesa y se la cumple cuando él tiene 100 años y Sara tiene 90. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el tremendo milagro. Porque una mujer a los 90 no tiene ni fuerzas para gestarlo, o sea, ya es totalmente imposible humanamente hablando. Pero Dios quiere glorificarse y Dios quiere mostrar su gracia y revelar su poder.
y cumple la promesa cuando él tiene 100 años. Si usted va y desarrolla esto, por ejemplo, lo puede ver en Romanos. También habla, dice, él recibió fuerzas, aunque su cuerpo estaba ya como muerto. Entonces, él tiene que tener fe a pesar de la orden de Dios, fe en su relación con Dios. Él tiene que confiar que lo que Dios está haciendo y en su relación con Dios es correcto. Que Dios sabe por qué lo hace. Aunque somos amigos, aunque Él me habla a mí, Él me ama y Él es franco conmigo y nunca me ha pedido cosas fuera de lo normal. Pero bueno, no sabemos por qué me pide esto. En el fondo, Abraham sabía que Dios estaba probando si era primero Dios o era primero su hijo. Porque se lo recalca, dice, a tu único hijo, Isaac. No le dice Ismael, le dice Isaac. A quien amas. O sea, se notaba que el viejito, Dios se daba cuenta que realmente Abraham amaba a su hijo. Como todo padre, ¿no? Ama a sus hijos. Normal. Yo no quiero ni pensar que Dios pide, menos mal que Dios no pide eso. Dios no pide esas situaciones hoy en día. Lo hizo en un caso especial para probar la fe y para mostrar que hay gente que es capaz de creerle a Dios a pesar de todo. Pero aquí vemos este caso. Dice, a quien amas. Y yo me imagino a Abraham cuando recibe esa orden. Pensemos un momento, cuando Abraham recibe esa orden, hubo un choque emocional, un choque mental, un choque de todo, Dios mío, almático. ¿Cómo así? Mi hijo a quien amo, el de la promesa, el del matrimonio. El único. Porque ese es el de la promesa. Ismael fue, ya sabemos, por asunto humano. Y obviamente que lo amaba, pero Isaac era el que Dios le ha prometido. Imagínese usted que Dios pida eso. ¿Ah? No, ofréceme un sobrino. Bueno. Ofréceme la suegra. Bueno, la suegra de pronto sí. Fe en el poder de Dios. Mira, Abraham tendría que tener fe en la orden de Dios, fe en su relación con Dios. O sea, que Dios no estaba haciendo algo malo para él ni en contra de él, que Dios no tenía algo en contra. Pero en el fondo Abraham sí sabía que Dios estaba probando si era primero Dios o su hijo. Por aquí él dice, a quien amas, a tu único, o sea, como se lo recargan. Ese a quien tú amas. Ese que tú tanto lo tienes consentido, regalón, como dicen aquí en Chile. Engreído, como dicen en el Perú, el engreído. Así le dicen en el Perú al hijo consentido. En Colombia es consentido, el hijo preferido. Claro, y era notorio, claro, imagínense, a esa edad, Abraham no tuvo un hijo, tuvo un bisnieto. Ni siquiera un nieto, tuvo un bisnieto. Pero bueno, ahora, fue probada también su fe. Su fe, si le creía a Dios, iba a obedecer. Obedezco porque sé que Él tiene control. O sea, Abraham tenía que decir, bueno, voy a obedecer porque sé que lo que Dios está haciendo. Eso es importante. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero si usted le cree a Dios, le obedece. Abraham le obedeció a pesar de que no entendía. Le seguía creyendo en la obediencia. Obedezco porque Él tiene el control. Obedezco porque Dios sabe lo que hace. Yo no sé, pero Dios sí sabe lo que hace. Eso se llama tener fe. No entiendo todo. Imagínense, mi amado. A veces la gente se molesta con Dios y reniega y molesta porque Dios le pide cosas o Dios le dice haz esto, aquello, o renuncia a esto y nos cuesta. Claro que nos cuesta renunciar y eso es una de las cosas más difíciles, renunciar. Y ahí Dios piensa, hay cosas a las que debemos renunciar que de pronto las tenemos metidas en el corazón. E incluso hay cosas que Dios quiere en primer lugar y a veces riñen el primer lugar de Dios. Y Dios quiere el primer lugar por sobre todas las cosas. Él no quiere un segundo ni tercer lugar, Él quiere el primero. Y a veces tiene que hacerlo. Y si usted toma el paso de fe y de obediencia, Dios lo va a honrar y lo va a bendecir.
Pero hay mucha gente, muchos cristianos que están luchando por cosas que Dios les dice que las deje. Sobre todo en temas de relación. Y hay gente que prefiere renunciar a Dios, o a la palabra, o vivir ahí cerca de Dios a cierta distancia, pero no comprometerse con Él. ¿Por qué? Pues es que me cuesta tanto. Sí, es que ese es el tema, esa es la prueba. Cuesta. Pero si usted le obedece a Dios y le cree, Dios lo va a honrar. Dice, Dios honra a los que le honran. Difícil, claro que sí es. ¿Quién dijo? Mire, lo que Dios le pidió a Abraham no era fácil. Pensemos, no era fácil. Y ahí Dios probó si realmente Abraham estaba dispuesto a darle el primer lugar, a obedecerlo. Hay gente que no avanza y no llega a ninguna parte en Dios precisamente porque no da este paso de fe y de obediencia. Obedezco porque Él tiene el control, obedezco porque Dios sabe lo que hace, obedezco creyendo en el poder de Dios, porque bueno, si Dios me lo dio, Dios me lo devuelve. Aunque lo tenga que sacrificar, Dios sabe lo que hace. Esa era la fe de Abraham, por eso dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, el proceso de la prueba fue este. La orden de Dios. Probó lo que conocía de Dios. O sea, Dios probó en Abraham lo que él conocía de Dios. El conocimiento que Abraham tenía de Dios. Lo probó. Por encima de las circunstancias, por encima de lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham tenía que pensar, bueno, esta orden no la entiendo. A Dios no le gustan los sacrificios humanos. Dios aborrece las naciones que hacen esto. Dios aborrece las naciones que hacen sacrificios humanos a sus dioses. Pero lo que me pide, no lo entiendo. Pero yo sé que Él no va en contra de Él mismo, de sus principios. Yo sé que Dios me pide esto, pero en el fondo no lo va a hacer. Y si lo hace, o si tengo que hacerlo, Dios me lo devuelve, me lo restituye. Él tenía que tener fe en lo que conocía de Dios. Pues yo conozco un Dios que no le gusta este tipo de cosas ni pide este tipo de cosas en los seres humanos. Pero no entiendo, ni conozco, ni comprendo todo, pero yo sé que Dios tiene control y tiene un plan. Yo sé que Dios tiene un plan y me voy a ceñir al plan de Dios, aunque no lo entienda. Aunque me cueste entenderlo, aunque me cueste aceptarlo, voy a creer. O sea, Abraham tenía que conocer de verdad a Dios y tener fe en esa relación que tenía con Dios. Y es una de las cosas que nosotros debemos trabajar. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Hasta dónde lo conoces? ¿Hasta dónde entiendes esto? Hay gente que no avanza precisamente por eso, porque no estaba seguro de qué relación tiene con Dios. Por eso todo el mundo debemos trabajar en eso, en desarrollar una relación con Dios personal, única, individual, pero creciente. Dios quiere eso y Dios está presto y dispuesto a que tú lo busques. Y Él está dispuesto a dejarse encontrar. Por eso lo que más da seguridad en el cristiano, en la vida cristiana, es eso. Saber qué tipo de relación tiene con Dios. ¿Qué tanto conoce a Dios? Y en ese proceso estamos todos. Y es una responsabilidad de cada uno construir esa relación con Dios. Hay gente que tiene a Dios distante, lo tiene a la vista, pero le da miedo acercarse porque puede comprometerse. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero lo tengo ahí a tiro de no perderlo. No me acerco mucho porque me puedo comprometer. No me acerco mucho porque me puede pedir algo. Como cuando Pedro seguía a Jesús cuando lo arrestaron, pero lo mantenía ahí. Y una vez de que se acercó mucho, le dije, usted era parte de ellos. Yo no, o sea, hay gente que es así. Cree en Dios y lo respeta y sabe que Dios es lo mejor y es lo que más vale, pero lo tengo ahí a tiro de piedra, a tiro ahí, para no perderlo de vista, pero no tan cerca que me comprometa, no tan cerca porque puede absorberme, no tan cerca porque se puede apoderar de mí, no tan cerca porque Dios me puede pedir cosas. Y eso hay muchos, diríamos millones de personas. ¿Ah?
como cuando andamos con el COVID, ¿no? Andemos juntos, pero no tan cerca. Hay gente que pareciera ser que Dios tiene COVID. No, porque me puede absorber. Hay gente que le da miedo acercarse a Dios porque dice, es que Dios me absorbe. Dios me atrapa, Dios de pronto se apodera de mí, Dios me va a controlar la vida, me va a controlar todo, así de que yo te creo, Señor, yo te ofrendo, yo me congrego, yo leo la palabra, pero hasta ahí nomás, Señor, porque yo sé que tú quieres cada día más. Ahora, la orden de Dios, el plan, proceso de la prueba fue el primero, la orden de Dios, probó lo que conocía a Dios, probó su relación con Dios. Probó su sometimiento a Dios. ¿Qué tanto se sometía a Dios? O sea, vamos a probar qué tan dispuesto está a someterse a mi autoridad, a mi soberanía. Porque imagínense, cuando él recibe la orden, dice, bueno, pero ¿qué? Ahora, aunque no le expresó ni se quejó, pero en el fondo, allá en la mente, en el corazón, Abraham tenía una lucha, como la tuviéramos nosotros, y como a veces la tenemos nosotros. Probó su sometimiento a Dios, probó su fe en el poder de Dios también. Probó si aceptaba la soberanía de Dios, o sea, Abraham también fue probado en si aceptaba que Dios es soberano y que Dios es autoridad sobre todo y por sobre todo. O sea, Dios manda y yo voy a obedecer. Porque a veces Dios nos manda, pero a veces nos demoramos en obedecer. ¿Por qué? Porque lo que Él nos está pidiendo no nos gusta. ¿Cuántas veces Dios dice y espera? Ahora, bueno, Dios es paciente. Dios es paciente, misericordioso, compasivo. Y a veces nos da espera. Pero lo que pasa es que también la paciencia de Dios un día se agota. Ahí está el problema. Y ahí es cuando Dios empieza a cortar, empieza a podar. Y ahí es donde más duele. Por eso es mejor obedecer, aunque cueste. Dios prueba a sus hijos con asuntos íntimos y aún primordiales. Porque es donde más nos duele a veces. Donde Dios más nos puede apretar. Ahora, pero nunca la prueba que Dios hace es para mal. Ni para destruirte, ni para afligirte. La prueba que Dios tiene es para fortalecerte y transformar tu vida y subirte a un nuevo nivel de fe, de conocimiento, de revelación y de relación con Él. Ahora vemos la actitud de Abraham. Versículo 3. Y se levantó Abraham muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, le puso la enjalma, el apero, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, la actitud de Abraham fue una actitud no de reclamo, no le reclamó ni se rebeló contra Dios. Tenía la libertad de hacerlo, ¿no? ¿Cómo, Señor, me vas a quitar al hijo de la promesa? ¿Cómo me vas a quitar al hijo que me prometes y ahora me lo quitas? ¿Es acaso eso justo? Diría uno. O sea, de pronto uno, humanamente pensando, sin conocer obviamente el resultado, y estando en los pies de Abraham, usted o yo diríamos, pero esto me parece como injusto. ¿Cómo así que Dios me va a dar un hijo y ahora me lo pide que lo sacrifique en holocausto? O sea, totalmente, porque el holocausto era ofrenda totalmente quemada. O sea, no fuera gente que lo sacrifique, que lo tengo que calcinar vivo. Totalmente. O sea, completamente, no vivo sino, porque tenía que sacrificarlo primero. Pero era tremendo. Sí. Pero él no se revela. No reclama. No pelea con Dios. A veces nosotros peleamos, argumentamos, ay, nos molestamos. Ay, sí. Pero aquí vemos un hombre que no se revela, no reclama, no pelea con Dios por lo que le está pidiendo. Obedece diligentemente, ¿por qué? Porque dice muy de mañana, o sea que el hombre madrugó, dijo, esto hay que hacerle madrugarle. Ahora, Abraham sabía que si se demoraba un poco, de pronto no obedecía.
Y ese es el problema de muchos. Muchos dan larga. Dios pide algo y no se deciden a tiempo y esperan y esperan. No, el mes entrante, el año entrante, ya empiezo. A veces Dios pide cosas. Y uno se demora en obedecer. Y a veces por demorarse en obedecer sale perdiendo más. Y yo lo digo por experiencia. Ahora, obedece diligentemente, madruga. O sea, dice, bueno, esto hay que hacerlo rápido. Porque si me demoro, de pronto no lo hago. ¿Cuántas veces pasa, cierto? Hay mucha gente que se demora en obedecerle a Dios y al final no lo hace. Hay gente que alarga el proceso. Bien procrastinando, o sea, aplazando las cosas. La postergación. Ahora, se sostiene en la obediencia a través del tiempo, porque él tenía que cumplir eso en 3 días. No era fácil, porque tenía que caminar alrededor de 200 kilómetros. Hay de Beerseba, del sur de Israel, cerca al desierto, hasta Moriah, lo que hoy en día se conoce como Jerusalén. Creo que anoche hacía el cálculo, estaba investigando y sí, no son 200, pero sí como 150 kilómetros de caminata. 3 días de camino. O sea, el tema de la obediencia ahí era fuerte. Y había un proceso en esa caminata. Imagínense, Abraham todo el tiempo. Ay, sacrificar a mi hijo. Oh. O sea, en el corazón de Abraham, su hijo iba muriendo. 3 días. Muy simbólico, ¿por qué? Porque también la Biblia nos dice que Jesús murió y al tercer día resucitó. O sea, hubo un proceso de 3 días. Tiene mucho significado. En el corazón de Abraham tuvo 3 días para morir Isaac. Hablando en términos figurados, simbólicos. O sea, simbólicamente, como lo dice aquí, figuradamente lo dice Hebreos, en el corazón de Abraham, Isaac, su hijo, murió. O sea, en el corazón de Abraham sí lo sacrificó, lo mató, no físicamente, pero sí emocionalmente, simbólicamente. Tuvo 3 días para obedecer. Porque dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. 3 días, imagínense el proceso de 3 días. No fue fácil. 3 días. Yo me imagino que Abraham iba llorando. Yo no me lo imagino de otra manera. Ahí es como conmueve, ¿cierto? Si uno me mete en la historia, uno se pone en los zapatos de Abraham. Yo me imagino que Abraham iba llorando. Y ahora, yo no sé, pero a mí me conmueve profundamente esto. Esta historia es bastante fuerte. Cuando los chicos se han enfermado, cuesta. Cuando un hijo se enferma y lo tiene al borde de la muerte, cuesta mucho. Yo lo he pasado. Y por todos los 3. Con el Dani nos pasó terrible. Recién nacido a los 15 días. Pues gracias a Dios nos contestó Rita y a mí. Rita y yo éramos jóvenes, muy jóvenes, ¿se acuerdan? Y ver a este chico al borde de la muerte no fue fácil. Yo me pongo a mirar a Abraham, por eso me identifico y disculpen si me conmueve. Pero yo me imagino eso. 3 días en el corazón de Abraham, el llanto. Pienso yo y creo que esos 3 días de camino, Abraham regó lágrimas. Derramó lágrimas por ese camino de 3 días.
No es fácil a veces obedecer a Dios. Por eso si alguien puede pensar, después de Dios, este hombre dio la mejor ofrenda. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos, tan sanos, tan fuertes. Ha habido circunstancias, pero Dios me ha dado la victoria y aquí los tengo y me gozo de tenerlos. Pero 3 días tuvo Abraham en el camino para arrepentirse y no obedecer. Tenía esa opción. O sea, Dios le dio 3 días para que tomara la decisión de obedecerlo, creerle y obedecerlo, o de negarse o renunciar. Pero si lo hubiera hecho, no sería el Abraham de la historia, padre de una nación. No hubiera cumplido el propósito de Dios. No sería el gran Abraham que conocemos históricamente. Yo sé que anoche me conmovía profundamente pensando en esto. Se esforzó para obedecerme, imagínate, le costó, pero cada paso era un paso de obediencia. Cada metro, cada kilómetro era un avance de obediencia, de fe. No entiendo lo que Dios está haciendo. No entiendo por qué Dios me pide esto, pero voy a creerle. Voy a obedecerle. Yo sé que creo que Dios sacará algo bueno de esto. Yo creo que Dios tiene algo glorioso en esto. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta un mundo. Difícil, mucho. Pero sé que algo grande va a hacer Dios con esto. Porque Él no es injusto, porque Él es justo. Porque Él quiere lo mejor para mí. Porque Él me ama. Y yo lo amo también. Qué prueba tan difícil. Siguió las instrucciones, dice la palabra. Y al tercer día, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. En el corazón de Abraham había un aliento de esperanza. Dijo: iremos allá y volveremos. Yo sé que Dios hará algo. Yo sé que Dios no me va a quitar el hijo, aunque tenga que sacrificarlo. Yo sé que si lo sacrifico, Él me lo devolverá. Él lo va a resucitar. Eso se llama una fe, el límite, el máximo prueba de fe. Yo no creo que haya otro hombre que haya sido probado tanto en la fe como este. Ahora, ¿pero por qué lo probó Dios? Porque Dios conocía a Abraham, el corazón de Abraham. Sabía que podría llegar. Tercer aspecto, la obediencia consumada. Primero fue la orden de Dios, el proceso de la prueba, la actitud de Abraham. El tercero, la obediencia consumada. O sea, Abraham, a pesar del dolor, de la angustia, de las lágrimas, incluso de la misma pregunta, porque el hijo le pregunta. El versículo 7. El 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense, el niño iba ahí por obediencia. Pero llegó un momento: Señor, Padre, mire, tenemos la leña, el fuego, todo. Pero ¿dónde está el cordero? Imagínense, esa pregunta le latigó el alma. No podía decirle: usted es el cordero, pero sea bien difícil. Yo pienso que cuando él le pregunta eso, su alma se desgarró por dentro.
Cuando él le pregunta eso, imagine el impacto emocional que eso creó en Abraham. Al máximo, ¿cierto? Tomó todo y siguió el proceso. Preparó el altar. Imagine, él mismo tuvo que preparar el altar, edificar el altar. Y el mismo Isaac tuvo que cargar la leña. Imagínense. Preparó a su hijo también para el sacrificio. Dice que lo ató, lo preparó. Y yo imagino, Abraham enseñó a su hijo muy bien a someterse a la obediencia. Porque el hijo ya ha podido arrancarse. Imagínense que Abraham tenía 100 años, el niño, imagínense, era un adolescente, podía, sin embargo, era un hijo obediente también. Porque claro, al ver eso, ¿quién no va a salir corriendo? Pero no, vemos que el hijo también era bien educado. Y lo preparó. Dice que lo levantó y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Uf, fuerte eso, ¿no le parece? Imagina el Samuel. El hijo menor alegaría más harto que... ¿Pero por qué? Hay que darle explicaciones de todo. No, yo obedezco, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deme razones. Punto 1. Bueno. Ahora, él se esfuerza para construir y levantar el altar. Tenía que construirlo y levantar, ni siquiera estaba listo. Segundo, preparó a su hijo para el sacrificio. Uy, es muy duro eso. Finalmente se dispuso para terminar el sacrificio, o sea, se dispuso. Él tomó una decisión en qué momento, y levantó el cuchillo, dice la palabra. Versículo 9. Cuando llegaron a un lugar, Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Uf. Eso es para quitarse el sombrero ante un hombre así. Conmueve profundamente. O sea, imaginemos por un momento, mi amado, imagínese el proceso. No era nada fácil. Y el versículo dice la palabra, entonces, el 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Porque él tenía que ser degollado y derramar la sangre, como el cordero. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El desenlace divino, ahora la cuarta parte. La tercera dijimos la obediencia consumada. Él estaba dispuesto, levantó el cuchillo. Y en el momento que levanta el cuchillo, porque vio Dios, este hombre está dispuesto hasta el final. Y eso es lo que Dios quiere. ¿A qué estamos dispuestos por Dios hasta el final? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? A una obediencia. Consumar la obediencia. Pero el desenlace divino es el cuarto aspecto. Dios rompió el silencio. ¿Por qué? Porque durante 3 días Dios no le habló a Abraham. Ni lo fortaleció, ni lo consoló. Mire, aquí es tremendo, porque Dios no le dice nada en 3 días. 4 días atrás se le había hablado, pero en el proceso de los 3 días de caminata y de esfuerzo no le habla. Solamente Dios lo observa. Hay momentos en que Dios deja de hablar, no porque no quiere hablarnos, sino porque tiene un propósito. A veces Dios guarda silencio, pero para mirar nuestra actitud. Porque Dios no le habla en el proceso, dice, no, tranquilo Abraham, no, yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo hijo, tranquilo, no se preocupe, no se angustie. Pues uno se fortalece, pero Dios no le habla. Pero cuando llega el momento, ¿qué hace? Rompe el silencio.
Cuando llega el momento dice, bueno, ya, listo. Y le dice, Dios rompió el silencio y le habló. Reconoce la fe y el temor de Abraham. Cuando Dios habla eso, Dios habla reconociendo, Dios habla para consolar, para fortalecer, Dios habla para darnos una salida. Entonces Dios rompió el silencio y le habló, reconoce la fe y el temor obediente de Abraham, porque dice aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. O sea, ya entiendo y conozco y reconozco que me diste el primer lugar, que yo soy primero en tu corazón y no tu hijo. Por eso tenga cuidado también de no poner a nadie por encima de Dios. Para que no tenga Dios que quitártelo en medio. No necesariamente cortarlo, pero sí sacártelo de tu vida. Hay gente que pone a personas, a cosas, primero Dios. Y Dios llega, Dios como quiere primero, ser el primero, Dios, y siendo sobre todo en su hijo. Dios tiene que cortar eso. Entonces, para evitarte ese dolor y evitar ese problema, mejor siempre darle el primer lugar a Dios. Para que Dios no tenga que probarte ahí. Entonces, Dios comprueba para Abraham que Dios es primero. Dios comprueba ahí. Ahora, Dios ya lo sabía, pero lo tenía que hacer evidente, lo tenía que hacer vivencial. Por eso hablo de la fe vivencial. Dios ya conocía obviamente todo el resultado y conocía todo el proceso y todas las conclusiones. Sin embargo, Dios lo hace ¿para qué? Porque ese proceso era necesario que Abraham lo viviera. Aunque Dios sabía, ya conocía el corazón de Abraham y conocía todo. Pero ¿por qué Dios tiene que hacerlo? Porque Abraham tiene que vivirlo. Hay cosas que hay que vivirlas. La fe no es simplemente una expresión de labios que comienza ahí, una expresión de labios, una convicción de corazón y una expresión de labios. Sí. Pero más allá de la convicción de corazón, más allá de la expresión de labios, de lo que decimos, Dios quiere que esa fe sea vivencial, se practique. Y Dios tiene que llevarnos a eso, a que esa fe sea vida en nosotros, sea práctica, la teopraxis, lo que se llama. ¿Por qué? Porque usted lo necesita y yo lo necesito. Para que usted experimente la fe sanadora, la fe que restaura y el poder de Dios que sana, usted tiene que pasar por un proceso o de enfermedad o de un familiar. Porque una cosa es lo que usted lee y conoce y entiende y memoriza y codifica aquí en la mente, y otra cosa es la vida práctica. Esa fe de conocimiento tiene que ir en la vida práctica. Porque ¿cómo conoce a Dios que usted es el Dios que provee? Si no es pasando por una necesidad económica, una escasez, una situación difícil. Yo me acuerdo tanto que una vez estábamos viajando con mi esposa y mis hijos regresando a Colombia de un viaje a Ecuador y nos gastamos la plata, o sea, no la gastamos, pues se acabó. Y en el proceso ya no teníamos para nada regresando. Entonces el bus que tomamos en Colombia, ya de la frontera de Ecuador, habíamos desayunado y son 12 horas de viaje, 15 horas de viaje era, de Ipiales a Pereira. Y yo iba con Dani, todavía no existía el Samuel, ¿no? Dani y Lel, la mayor. Y la verdad habíamos comido un desayunito y ya iba acercando a mediodía, entonces allá paran a almorzar. Paran a almorzar, los conductores paran y todo el mundo se va, como lo normal en los buses. Y nosotros nos quedamos en el bus porque no teníamos un peso. No teníamos plata para el desayuno, no teníamos plata para el almuerzo. Ya no teníamos. Pero sin embargo habíamos orado al Dios de la provisión. ¿Y sabe qué? Mire cómo Dios es bueno. Todo el mundo bajó a comer porque tenía plata. Y los únicos que no bajamos fuimos nosotros como familia. Pero el conductor dijo, ¿y por qué no bajan? Dijo, no, ya ensayamos tarde, nosotros para no almorzar el cobre, no, ya ensayamos tarde. Dijo, no, pero es que el viaje es largo. Y dijo, no, pero bueno, por ahí. Y el conductor entendió que no teníamos, ¿y sabe qué hizo el conductor? Nos pidió almuerzo para los 4. Nos hizo servir.
Y ahí vimos el Dios de la provisión. Tuvimos que pasar un momento de escasez, de necesidad y de hambre en ese sentido, literalmente de apetito. Pero Dios usó a ese conductor para que no aguantáramos hambre. Y ahí vimos al Dios de la provisión. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Dios comprueba para Abraham que Dios es primero. Dios le provee el cordero por la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le contesta a Isaac, Dios proveerá el cordero, cuando él le pregunta. He aquí el fuego y la leña. Y respondió Abraham en el versículo 8, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces Dios le responde a la fe. Y Dios le reitera las promesas, porque en el versículo dice, entonces Abraham, el versículo 13, alzó sus ojos y miró aquí que a las espaldas había un carnero que trababa en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto dice, en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu único hijo, a quien amabas o a quien amas, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Termina el desenlace divino, es ese. Dios le reitera las promesas y le aumenta las promesas. Pero quiero reiterar aquí, dice, y hasta ese momento no le había dicho esto. De cierto te bendeciré. Y le añade otra promesa, y tú poseerás la puerta de tus enemigos. ¿Qué significa eso? Sucede lo siguiente, que Israel, por eso es que había una lucha histórica por esa tierra. Porque esa tierra es la puerta a Asia y a África. O sea, todas las caravanas, todos los que de alguna manera tenían que pasar de un lado al otro, el imperio romano y todo, tenían que pasar por la tierra de Israel, la tierra de la promesa. Por eso decía que él poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Por qué? Porque antiguamente la única, que el imperio romano construyó una ruta por ahí. Para poder ir a África, o se iba en barco o se iba caminando por ahí. Y todos los que tenían que pasar por Israel tenían que pagar cierto impuesto, cierto peaje. Por eso esa tierra es tan valiosa y tan apetecida, tan envidiada, tan codiciada, porque es un eje de África y de Asia y de Oriente. Tremendo. Y ahí le reitera, poseerá las puertas de tu enemigos. Pero lo importante es, de cierto, versículo, te bendeciré. ¿Y qué quiere decir eso? Tendrás todo lo que necesitas y más de lo que necesitas. En todas las áreas. Eso, la bendición de Dios es integral, es abundante. La bendición de Dios significa que usted va a tener todo lo suficiente y más de lo suficiente de lo que necesita para tu vida. En todas las áreas. Económica, material, espiritual, de comida, de vestido, de techo, de abrigo, de hijos, de familia, de tierra, de bendición espiritual, de bendición de salud, todo. Porque la bendición, requiere, esta palabra es una promesa de bendición integral. Te bendeciré, de cierto te bendeciré. Y dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por cuanto obedeciste mi voz. En tus simientes serán benditas todas las anillas de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pero quiero reiterar el versículo 16 para que vamos a terminar. Por mí mismo he jurado, dice así. O sea, Dios dice, por mí mismo. O sea, él miró, ¿por quién juró? No, hay más grande que yo. Entonces, por mí mismo voy a jurar que de cierto te bendeciré. O sea, Dios promete, sí o sí. Le está diciendo, sí o sí te voy a bendecir. Por cuanto obedeciste, por cuanto me creíste.
por cuanto me obedeciste. Dos cosas, me creíste y me obedeciste. Vamos a orar. Entonces la fe de Abraham fue demostrada y testificada por fe evidencial, por su obediencia. Se mantuvo con una fe obediente a pesar de no entender la orden total de Dios, de no dar rienda suelta a sus emociones. A pesar de eso, no podía dar rienda suelta a sus emociones, pero obedeció. De no tener tiempo para demorar su obediencia, porque dice, Señor, sí lo hago, pero el próximo mes. No, inmediatamente. No pudo pensarlo tanto. A pesar de tener que soportar la pena de 3 días para ejecutar la orden y hacer el sacrificio. A pesar de que Dios guardó silencio por los 3 días. Creyó y obedeció a pesar de las preguntas de su hijo. Vamos a orar. Yo no sé hasta cuánto usted y yo estamos dispuestos a creerle a Dios y obedecerle. Obviamente que Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar o resistir, eso es lo bueno. Pero si Dios te prueba, qué bueno mirar el testimonio de Abraham para poder soportar. Vamos a orar. Hable con Dios, dígale, Señor, perdóname, porque quizás no creo en ti de esa manera, ni te obedezco de esa manera, pero ayúdame, estoy en ese proceso, Señor. Y cada uno de nosotros aquí estamos en ese proceso. Cada uno de nosotros estamos aquí en ese desarrollo, Señor. Gracias, Señor. Perdona, Dios mío, si nuestra obediencia y nuestra fe no ha sido ni siquiera un 10% de la que tuvo Abraham. Pero ahí vamos, Señor. Ayúdanos, Dios. Y ayúdanos a tomar decisiones firmes que te honren a ti y que expresen nuestra fe y nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos, Dios. ¿Nos cuesta? Sí. ¿No es fácil? Sí. Pero tú nos capacitas, Dios, para poder hacerlo. Estoy seguro que sin duda tú capacitaste a Abraham en su momento para poder soportarlo y poder hacerlo, Dios. Ayúdanos, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado y que de alguna manera tendrán acceso a la palabra a través del video, Señor. Bendícele, Dios. Háblales, ministrales, Dios, y cumple tu santo propósito. Y gracias por este bendito día, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificado tu nombre, y todos sean bendecidos y edificados tras de ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero despedirme, Dios les bendiga a todos de la transmisión. Quiero bendecir su vida, que Dios adelante. Y recuerde, una fe vivencial es una fe obediente. Quiera Dios que tú y yo podamos crecer en ello. Bendiciones, se les quiere gratis y hasta la próxima. Un abrazo. Comparta la palabra y denos un comentario para seguir adelante. Bendiciones.